Esta es la razón por la que todos los insectos tienen miedo de las hormigas. Las islas están llenas, mejor dicho, inundadas, por cientos de seres como por ejemplo el cangrejo rojo, y aquí lo podemos apreciar. Este cangrejo es especialmente de la isla Navidad. Durante el proceso de migración es cuando son más evidentes. Lo que este amigo no sabe es que su proceso de migración puede convertirse en una tragedia. Si quieres saber por qué, quédate hasta el final, te vas a sorprender. Hey, bienvenidos a un nuevo video de su canal Locotomía. Los cangrejos rojos durante su migración se enfrentan a infinidades de situaciones no favorables. En este caso, su ruta será entorpecida por las hormigas, quienes tienen serias intenciones de devorarlos. Hay registros de que hace una década aproximadamente, las hormigas han quitado la vida de más de 50 millones de cangrejos, lo que supone el 40% de la población total de cangrejos. Ni en los países más desarrollados como Japón, Estados Unidos o España han estado preparados para un ataque tan fuerte como el de estas hormigas. Fíjate en el material visual que tienes enfrente. Lo que estás viendo es una muestra de cómo las hormigas son capaces de hacer un desastre. Están saqueando completamente un nido de avispas. Literalmente las están asesinando. Se aseguran de despejar la zona para luego llevarse absolutamente todo. Lo que acabas de observar no es una excepción. Escenas como estas, las hormigas las protagonizan constantemente, todo el tiempo, aunque parezca una verdadera locura. No podemos dudar del poder que tienen las hormigas, tanto así que pueden hasta dominar avispas varias veces más grandes que ellas. Hasta el aguijón de las avispas queda inservible, sin mucho efecto. No sirve de nada, porque las hormigas también tienen un aguijón. El aguijón que poseen las hormigas es parte de la herencia de ancestro. En realidad, las avispas y hormigas tienen aguijones porque lo heredaron de la misma cadena de descendientes. No olvidemos que las hormigas y avispas son parientes lejanos, de cierto modo. El aguijón de las hormigas es tan pero tan fino que lo podemos comparar al grosor de un cabello humano. Cuando estas atacan, introducen ese fino aguijón en el cuerpo de la víctima. Es así como inyectan su veneno. El aguijón no es la única arma de las hormigas. También poseen un arsenal natural, poderosas mandíbulas y un ácido capaz de noquear a cualquier enemigo. Definitivamente las avispas deben darse por vencidas. No tienen puntos a su favor y están lejos de ganar. ¿Por qué las hormigas tienen serios problemas con las avispas? Podemos decir que son sus enemigas a muerte, literalmente. Hay una respuesta bastante lógica. Las avispas no se han portado tan bien con las hormigas. Se han encargado de destruir sus nidos y hormigueros. La naturaleza depredadora inunda la existencia de las avispas. Su comportamiento es agresivo. Ellas no tienen buena forma de familiaridad. Nadie en su sano juicio las quisiera tener como vecinas. Su compañía no es tan deseada. Las hormigas no solo tienen que afrontar su situación con las avispas. Esa es la parte menos complicada. Las hormigas también deben luchar con las arañas. Vaya, parece que las hormigas tienen enemigos en cada esquina. Para la tarea de acabar con las arañas, aparecen en escena las hormigas bulldog. Ellas se encargan de ubicarse en el nido de las arañas. Su estrategia se basa en ir de mayor a menor. Primero atacan a la araña madre, luego desplazan a la mediana, luego las pequeñas y finalmente destruyen por completo el nido. Hacen todo esto para que las arañas se desaparezcan y no vuelvan nunca más. La causa que le da sentido a este acabose. La razón de todo esto va mucho más allá de proteger su hormiguero. Es sencillo, se trata de supervivencia, el punto de origen de todos los animales. Las hormigas atacan a quien se les cruza por su camino, pero sobre todo a las avispas y arañas, porque son las que principalmente se alimentan en el mismo territorio. A estos insectos no les gusta compartir territorio con nadie, así que lo más factible es deshacerse de los intrusos que puedan representar una competencia. En cuanto al caso de las arañas, inteligentemente las hormigas toman la precaución de exterminarlas cuando son pequeñas, para que no se reproduzcan y no sea tanto el sacrificio para matarlas. El tamaño y la edad no intimida a las hormigas. Si han decidido quitar cualquier estorbo o competencia, lo harán a como dé lugar y a cualquier precio. Para lograrlo se agrupan y así tienen grandes resultados. Un ejemplo de ellos es que las hormigas pueden capturar una serpiente de agua y comérsela viva. Mira, esta serpiente está en el peor o en realidad en el último de sus días. Seguro no esperaba tener una cita con estas amigas. En muy poco tiempo, las hormigas pueden acabar con grandes presas. Solo unas horas les bastará para comerse un gecko y se lo comen entero. Tienen todos los recursos necesarios para arrasar con todo. Solo tienes que darle la oportunidad y créeme, lo harán. Parece mentira que unas criaturas tan
tan pequeñas tengan un arsenal de armas tan poderoso y variado. Las hormigas son uno de los insectos más antiguos. Su existencia se remonta a hace más de 100 millones de años y durante todo este tiempo no han parado de hacer la guerra por la supervivencia. Su lucha las llevó a ser uno de los insectos que más evolución ha tenido, y a pesar de que los enemigos a los que se enfrentan hoy día son muy diferentes, siguen perfeccionando sus estrategias. Los dinosaurios eran uno de los más fuertes enemigos a los que se enfrentaban las hormigas, así como las aves y mamíferos. Ellas utilizaban en defensa sus poderosos aguijones, pero resultaba una burla contra los demás. Fue aquí cuando su aguijón se convirtió en un sistema de suministro de sustancias químicas letales. Algunas hormigas hasta pueden flotar y llenar todo a su alrededor con una sustancia pegajosa. Otras pueden escupir a sus enemigos. Al paso que van, en unos miles de años, las hormigas tendrán sus propias armas de fuego. No es de sorprenderse de que las hormigas se estén comportando como si poseyeran inteligencia artificial. A continuación verás una colonia de hormigas común y corriente. Luego, está bien, es una colonia de hormigas, pero esta última se parece a las hormigas argentinas, las cuales inicialmente vivían en las zonas subtropicales de América del Sur. Luego pasaron a otros territorios. Iniciando el siglo XXI, ya se encontraron también en Sudáfrica, el Mediterráneo, Australia, Nueva Zelanda y California. Lo que está pasando es un verdadero desastre. Las hormigas argentinas están en un nuevo terreno y no esperan mucho para destruir a todas las hormigas de la localidad. No les importa la especie. La meta es formar una enorme megacolonia. Lo que eso significa es que los insectos que viven en diferentes colonias son parientes. Un ejemplo claro y sencillo es como cuando te vas de la casa de tus padres pero vives en el apartamento de al lado. Los científicos aseguran que la población de estas hormigas es tan grande como la de los humanos. Lo más resaltante es que su comunidad sigue creciendo. Me pregunto qué sienten las demás hormigas cuando ven este ejército de hormigas argentinas. ¿Puedes creer que los insectos tengan sentimientos? Parece difícil de estudiar, pero ya se está haciendo. Los científicos están probando si esto puede ser una realidad. Están intentando provocar miedo hacia los depredadores en las moscas de la fruta y parece que lo consiguieron. Las moscas que quedan asustadas necesitan tiempo para calmarse y volver a comer. Es decir, las moscas tuvieron un sentimiento de verdad. Toda esta teoría nos podría indicar que es posible que otros insectos puedan desarrollar miedo de las hormigas argentinas, o quizás sienten algo parecido a una fobia. Esta escena de miedo me acuerda a la entomofobia. Es el miedo a los insectos. Es verdaderamente asombroso cómo unos pequeños que parecen ser insignificantes nos provocan tanto terror. ¿Eres tú de las personas que le tienen miedo a los insectos? Yo justificaría la fobia a algunos de estos pequeños. Primero porque no simplemente pican, sino que muerden. Asimismo, cientos de insectos han sido los encargados de transmitir enfermedades. Para algunas personas, los insectos no son causa de miedo, sino de asco. Se dice que el asco a los insectos se debe a sus cuerpos, que son tan pequeños, el cerebro humano los asume como individuos malignos. No es de extrañarse que en las películas de terror usen insectos, sobre todo las hormigas. En realidad, cualquier insecto es aterrador si los presentas 100 veces más grandes, así como suelen hacerlo en las películas. No solo es el tamaño de los insectos, es lo que los hace individuos aterradores. Tienen otras cualidades que de verdad dan mucho miedo, y que estas pequeñas criaturas emiten sonidos. Las hormigas se comunican a través de feromonas, pero no significa que necesariamente lo hagan en silencio. Las voces o sonidos emitidos por las hormigas pueden ser cambiantes según la posición en la que se encuentren. Aquí tenemos la voz de algunas voces de las hormigas. Esta es la voz de una hormiga trabajadora. Y esta otra es la de un soldado. Si no lo crees, pues chequea estos datos. En 1954, mientras grababan una película, los directores llegaron a descubrir la entonación de las hormigas. Cualquiera se asustaría, incluso hasta las mismas hormigas. Mucho más si vieran en una pantalla su copia, pero a gran escala. Pensando un poco sobre este último miedo, los insectos, a diferencia de los humanos, no le tienen miedo a la muerte o a dejar de existir. Por eso viven sus vidas al límite. A lo que aparentemente le tienen miedo es a los oponentes y enemigos que desean acabarlo. Es decir, los insectos tiemblan es ante la apariencia de sus enemigos. Digamos que se dejan llevar por lo que ven. Los insectos pueden desarrollar miedo a un depredador en específico. A los humanos les alarma todo lo que tenga relación alguna con la muerte. Las alarmas de supervivencia son encendidas en las mentes humanas. Uno de los miedos desarrollados en humanos es encontrarse con restos o cadáveres de un humano. 6 millones de personas fueron ubicadas en las criptas que se encontraron específicamente bajo París, en las catacumbas. Se dice que esta es una de las criptas más terroríficas de la historia. Allí fueron depositados los huesos de aproximadamente
aproximadamente 6 millones de personas. El Estado se vio en la necesidad de hacer este traslado, ya que no había ya espacio en los cementerios de las ciudades. Pero esto no quedó allí. Un par de años más tarde del traslado de estos cuerpos, personas comenzaron a ordenar y organizar los huesos y cráneos de una manera más expositiva. Y aquí viene la parte más espeluznante de esta historia. Hoy en día, estas criptas se convirtieron en un museo de la historia de París y de la gente que vivió allí. Para ellos es algo normal, no tiene nada de extraño ni de aterrador. Sí, ya lo sé, ya sé lo que estás pensando. Seguramente te estás preguntando qué rayos tiene que ver las criptas de París con las hormigas. Tranquilo, todo esto es para ponerte en contexto. ¿Me creerías si te digo que las hormigas también tienen sus criptas y que al parecer las convirtieron en museos para los insectos que desean observar? Pues sí, hay una especie de hormigas que hacen algo parecido. Es la especie Formica arbol. Ni siquiera los científicos han descubierto por qué estas hormigas se comportan así. Esta especie de hormigas no solo se encargan de cazar a otras hormigas para devorarlas, sino que también coleccionan los cráneos de sus víctimas. En los hormigueros puedes encontrar muchos cráneos de las hormigas odontomachos. Extrañamente, lo que hacen es estar ahí. No hay respuesta lógica para este hecho. Ni siquiera los científicos tienen una remota idea de por qué estas hormigas coleccionan los cráneos. Tal vez las hormigas se enamoraron del estilo único de las francesas. Según una hipótesis, lo que realmente ocurre es que estas hormigas no saben que deben deshacerse de sus víctimas asesinadas. Vaya, estas hormigas son muy descuidadas. Gracias a la naturaleza, no todas son así. Existen otras especies de hormiga que, a diferencia de las anteriores, son más limpias y tienen muy claro que deben deshacerse de los cadáveres de sus parientes. Las hormigas se deshacen de los restos de su comida para evitar infección. Las abejas también se unen a este comportamiento desarrollado por las hormigas. Es típico de los insectos sociales. De hecho, existen encargados de enterrar los cuerpos. En las colonias de hormigas es común observar a estos enterradores que se ocupan de los muertos. Normalmente los ponen en una tumba especial dentro del hormiguero o los tiran fuera. Si la hormiga encargada de hacer la gestión fúnebre encuentra una hormiga con olor a muerte, desalojará al insecto inmediatamente de la colonia. Incluso si este olor lo posee un insecto vivo, lo matará y también lo tirará por prevención. Definitivamente las hormigas nos dan un sinfín de razones para estudiarlas. Podríamos hacer una serie con miles de capítulos en estudio de las hormigas. No es una mala idea. Las hormigas entienden que el contacto con los muertos es peligroso porque les puede provocar enfermedades. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del cargo de enterradores dentro de las hormigas? Si no pueden lavarse las patas, tampoco tienen un equipo de protección profesional. Sencillo. Los enterradores mantienen distancia social, se limitan a estar cerca del hormiguero, o si las hormigas han salido, ellos permanecen en el hormiguero. Las hormigas no solo son expertas en servicios funerarios, también son excelentes profesionales en el área de la enfermería, pues también saben curar a los vivos. Para hacer sus curas, no necesariamente utilizan sustancias sintéticas. Ellas encuentran en la naturaleza la mejor solución. Durante la Guerra Civil estadounidense, los médicos observaron que muchas de las heridas de los soldados brillaban con un resplandor azul verdoso. Las heridas brillantes se curaban más rápido y las cicatrices eran menos perceptibles. Es difícil de creer que esto haya sido posible. Y todo estaba sucio e insalubre y estaban expuestos a muchos insectos, por lo que la gente se curaba milagrosamente. El resplandor que se les veía a los soldados en sus heridas se denominó resplandor angelical, ya que pensaban que era un milagro lo que los salvaba de sus heridas. Muchos años después, los científicos descubrieron que no era un milagro angelical, sino el trabajo de una bacteria. La bacteria Photoradbud luminescente fue la encargada de producir la cicatrización de las heridas. Las sustancias químicas de esta bacteria matan a todas las demás bacterias, por lo que tenían un efecto antibiótico. También en las colonias y hormigueros producen su propio antibiótico. Ya va, espera un momento. ¿Hay químicos dentro de los hormigueros produciendo antibiótico? Pues sí, se la ingeniaron de alguna manera y decidieron coleccionar resina y mezclarla con el ácido de sus cuerpos, produciendo así el antibiótico. Después las hormigas químicas ponen esta mezcla por todo el hormiguero. Según estudios de los científicos, esta composición se encarga de destruir los hongos mortales y protege a la colonia de las epidermis. Es impresionante la vida de las hormigas, son asombrosas. De seguro aún tenemos mucho más que aprender y descubrir de estos insectos. Hemos llegado al final de este video, pero no te puedes perder el que viene. Te aseguro está fabuloso. Hasta aquí otra entrega de su canal Locotomía. Será hasta la próxima.